A Bolsonaro lo han acusado ante la Corte de La Haya, que es como la última corte de las cortes. Sí, la Corte Internacional, digamos. Sí. Esto lo hizo un grupo de 60 sindicatos y organizaciones sociales, más que nada de la índole de la salud, de profesionales de la salud que los componen, y le pidieron a la Corte Penal Internacional que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, sea condenado por genocidio. Wow. En la denuncia que se presentó el domingo pasado se argumenta que Bolsonaro cometió un crimen de lesa humanidad tanto por alentar acciones que aumentaron el riesgo de la proliferación del coronavirus como por negarse a implementar políticas de protección para distintos grupos minoritarios. Es un documento que tiene 64 páginas que representa en estos 60 sindicatos y organizaciones a más de 1 millón de profesionales de la salud, en donde dice que hubo fallos graves y mortales en la respuesta brasileña a la crisis sanitaria. Hasta el día de ayer el país registraba 87.000 muertes y casi 2,5 millones de casos confirmados de coronavirus, y según el documento, Bolsonaro nunca siguió las recomendaciones técnicas de su propio Ministerio de Salud para frenar los contagios, y desde el comienzo de la crisis varias veces provocó aglomeraciones y apareció sin barbijo, además de hacer declaraciones que minimizaban la enfermedad del COVID-19, a la que llamó la gripeciña, que conocemos la frase que quedó tan marcada. Lo que dice el documento es: esta actitud de desprecio, negligencia y negacionismo tuvo consecuencias desastrosas con el consiguiente aumento de la diseminación y colapso total de los sistemas sanitarios que se encontraron sin las condiciones mínimas para atender a la población, lo que derivó en muertes sin controles. La denuncia también cita a la insistencia del presidente en defender el uso de la cloroquina, la hidrocloroquina, como el tratamiento para el coronavirus, aunque no haya habido nunca pruebas científicas que avalaran la efectividad, y todos los vetos a las leyes que aprobó el Congreso o que intentó aprobar el Congreso para contener la epidemia, como por ejemplo el uso obligado de barbijos en lugares cerrados, en comercios y en distintos contextos, y también las leyes que también vetó para proteger a poblaciones más vulnerables como los pueblos indígenas. De hecho, a principios de julio Bolsonaro había vetado la obligación del gobierno federal de garantizar incluso el agua potable a estas poblaciones indígenas durante la pandemia. Muy bien. Dijo, no, vaya a saber uno cuál fue la decisión. Bueno, el presidente ya había sido denunciado antes por intento de genocidio a los pueblos indígenas. De hecho, hay por lo menos 3 demandas en La Haya que exige que se investigue su actuación durante la pandemia en Brasil. También destacan que el país se enfrenta a la peor crisis sanitaria del siglo sin un titular del Ministerio de Salud. Y dice que los cargos estratégicos que se necesitan para enfrentar un contexto así tan extraordinario a nivel nacional, por lo menos, lo ocuparon militares sin ningún tipo de experiencia en salud. El que está ocupando hoy, que es el reemplazo del reemplazo, no tiene ningún tipo de experiencia. También las entidades citan la declaración del propio juez de la Corte Suprema de Brasil, del Supremo Tribunal Federal, que lo asoció directamente con la palabra genocidio a la pandemia en Brasil. Es decir, se agarran de lo que dijo el Tribunal de la Corte Suprema de Justicia. Dice, esto es muy malo para la imagen de las Fuerzas Armadas, hay que dejarlo muy claro, el ejército se está asociando con este genocidio, había dicho en su momento. Hubo distintas opiniones sobre ¿qué puede pasar con esta denuncia por genocidio ante la Corte de La Haya? Por ejemplo, Luis Moreno Campo, el ex fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, dijo que para que el presidente de Brasil sea investigado y juzgado es necesario demostrar que hay un plan para usar el coronavirus como herramienta para exterminar a toda o parte de la población. Ese sería, digamos, el concepto legal de genocidio. Es decir, que necesitaría, Nacho, intencionalidad de fondo y no en este caso desidia o mala administración o mala proyección. Hay otros especialistas que dicen que están todos los elementos necesarios para que sea considerado como un crimen de lesa humanidad, porque hay intención, hay planificación y hay un ataque sistemático. En cualquier caso, la Corte puede tardar meses en analizar estas denuncias y decidir si se abre o no una investigación formal contra Bolsonaro, donde más de 60 organizaciones decidieron denunciarlo por genocidio.